¿Por qué creer en Jesús? Por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 2. ¿Qué es la verdad? La gente ha estado en búsqueda de la verdad todo el tiempo que la raza humana ha existido. Algunos hombres y mujeres han invertido su vida entera en esta búsqueda. La ciencia de la lógica, los numerosos religiosos del mundo, las muchas teorías filosóficas de la vida y las ramas de las ciencias naturales y sociales, como la biología, la física, la química, la psicología, la sociología y la antropología cultural, todas reflejan la búsqueda humana de la verdad y su significado. La búsqueda de la verdad. Ninguna persona racional desea vivir con falsedad, engaño o mentiras. Todos desean conocer la verdad y las verdades más importantes que podemos descubrir se relacionan a nuestro origen y propósito como seres humanos, contestando preguntas como ¿quiénes somos y por qué existimos? Sin embargo, con tantas ideas que hoy circulan por el mundo intentando definir la verdad, ¿por dónde comenzamos la búsqueda? Si la verdad existe, ¿cómo la encontramos? Estas preguntas son más difíciles de contestar hoy que en cualquier otra época de la historia, porque vivimos en una era que nos anima a tener un punto de vista relativo de la vida. Por ejemplo, muchas personas consideran que es legítimo decir, sí, eso es verdad, de forma limitada y en una situación específica. Ellos no creen que existe una verdad universal. Muchos de nuestros colegios y universidades enseñan que no existe una verdad absoluta, que todas las verdades son relativas y condicionales. La idea que se promociona es que la verdad para la gente en los Estados Unidos quizás no sea la misma verdad para la gente en China o Argentina o Lituania o Etiopía u otro país. Además, dicen que lo que hoy se considera verdad quizás no lo sea mañana y toda suposición científica o teoría siempre está sujeta a revisión en base a nueva información. Debido a esa mentalidad persuasiva, la mayoría de personas busca verdades temporales o algo que sea verdad para ellos en un momento determinado. Además, las preocupaciones de la vida nos distraen a la mayoría de buscar una respuesta a la pregunta trascendente de si existe una verdad absoluta y universal. En lugar de eso, buscamos teorías y consejos que solo nos ayudan a sobrevivir un día más. Aunque este tipo de información no responde a nuestros más profundos anhelos o preguntas acerca de la vida, a menudo sentimos que es lo mejor que podemos obtener. Entre los que sí están en una búsqueda activa de la verdad, muchos exploran los ámbitos de la teoría abstracta, la investigación científica, la teología, la religión, la psicología y la filosofía. Sin embargo, su búsqueda a menudo se convierte en un ciclo sin fin. Así surgen nuevas preguntas que añaden más incertidumbre a su conocimiento. Esto resulta en insatisfacción y en pensar que quizás nunca obtendrán la máxima verdad. Sin embargo, si pudiéramos descubrir la verdad, esta brindaría las respuestas a nuestras preguntas más profundas y a todas nuestras necesidades diarias. Conocer la máxima verdad es entrar al nivel más alto de realidad y aprender lo que esa verdad significa para nosotros. La verdad es el nivel más alto de realidad. Jesús dijo que Él es la verdad. En cierta oportunidad, Jesús tuvo una fascinante plática con un hombre llamado Pilatos, quien en ese momento era el gobernador romano de Judea. Su plática trasciende la historia porque lidia con lo que es la verdad más alta. La conversación se hace aún más potente cuando entendemos que ésta tuvo lugar cuando Jesús estaba en juicio por su vida, después de haber sido acusado de sedición en contra de Roma. La siguiente es solo una porción de este intercambio. Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para evitar que yo fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos entonces le contestó: ¿acaso eres un rey? Jesús le respondió: lo que dices es correcto. Soy un rey.
Nací para esto y por esta causa he venido a este mundo para testificar de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz. Pilatos le dijo, ¿qué es la verdad? Jesús no respondió la última pregunta de Pilatos, aunque él en una ocasión previa les había dicho a quienes le seguían, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con esa declaración, Jesús nos estaba indicando que si estamos confundidos y perdidos y no sabemos qué camino tomar, yo soy el camino. Si buscamos a alguien en quien confiar, algo en qué creer o sabiduría para saber qué debemos hacer, yo soy la verdad. Si buscamos conocer por qué existimos y cómo debemos vivir, yo soy la vida. No está claro si Pilatos hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? En latín, su lengua nativa. Si así fuese, hubiera dicho, Quid is veritas? Lo interesante es que las 14 letras que componen esta frase son un anagrama. Pueden ser cambiadas de lugar para formar otra frase. En latín, is vir qui adest significa es el hombre que aquí está. El punto aquí es que la verdad podía hallarse en el hombre que estaba de pie justo delante de Pilatos, en la persona de Jesucristo. La verdad de Jesús no es abstracta, relativa o ideológica. Es definitiva, consistente y universalmente aplicable. Tal afirmación resulta extraña para la razón y la experiencia previa de muchas personas. ¿Cómo puede una persona definir qué es verdad, o mucho menos encarnarla? La verdad no es abstracta ni ideológica, se encuentra en la persona de Jesucristo. Jesús habló la verdad. El tema de la verdad es central en las enseñanzas de Jesús. De hecho, en el récord escrito de su vida y todas sus afirmaciones, él comenzó muchas de sus declaraciones con la frase, ¿por qué de cierto os digo? O como dice otra versión bíblica, les aseguro. Él quería eliminar toda duda de las mentes de quienes lo escuchaban de que lo que decía era incuestionablemente real. Juan, el discípulo de Jesús, lo describe como lleno de gracia y de verdad. En él se puede confiar completamente. Estos son algunos ejemplos de las expresiones de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. En otras declaraciones, Jesús expresa que la palabra de Dios es la verdad. Él asoció la verdad con estar en la luz, donde no existe el engaño ni lo ambiguo. Más bien, todo se ve, se hace y se dice claramente. Él declaró que conocer la verdad es el camino a la libertad personal y cuestionó a quienes se le oponían porque no creyeron en la verdad. ¿Cómo Jesús es la verdad? Aunque Jesús siempre habló la verdad, ¿sobre qué base podría él afirmar yo soy la verdad? Aquí les presento dos razones principales. Uno, en él hay vida. Las escrituras se refieren a Jesús como el Verbo, que se hizo carne y vivió entre nosotros. Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús no solo fue profeta, un gran maestro o un hombre excepcional, era Dios hecho carne, completamente Dios y completamente hombre. Él era divino al igual que humano. Nunca ha existido ni tampoco existirá otro como él en la historia del mundo. Él vino por un propósito específico y crucial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios se manifiesta en tres personas,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este hecho se refleja en la siguiente declaración en la Escritura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, Hijo, Jesús o el Verbo, y Espíritu Santo componen la deidad trina o la Trinidad. Ellos son tres personas con la misma esencia, como Dios. Jesús es la máxima realidad o la verdad. Jesús nació en esta tierra como ser humano para revelar la verdad de quién es Dios y de quiénes somos en Él, para morir en la cruz, recibir el castigo por nuestra rebelión al pecado contra de Dios, para reconciliarnos nuevamente con Él mismo y para darnos vida eterna y abundante. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús vino a revelar la verdad de quién es Dios y quiénes somos en Él. ¿Qué significa el nombre Jesús? Leemos en las Escrituras, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El vocablo hebreo para Jesús es Yeshua, que significa Jehová, Dios es salvación. Jesús vino a nosotros como el Salvador del mundo. Por lo tanto, el nombre por el cual es más conocido expresa la verdadera esencia de su naturaleza y define el propósito de su vida en la tierra. 2. Jesús es el camino a la máxima verdad. La segunda razón por la cual Jesús pudo decir yo soy la verdad es que solo podemos ser reconciliados con Dios por medio de Él. Jesús es el único camino que nos lleva a conocer y a recibir la máxima verdad. Él vino a demostrarnos las palabras y las obras de Dios para que las recibiéramos y regresáramos a Él. Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La misión de Jesús fue traer las palabras de Dios o la verdad a la humanidad. Sus enseñanzas y acciones revelaron esta verdad para que pudiésemos ser libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Reconociendo y recibiendo la verdad. Las declaraciones que afirman que Jesús es la verdad y que Él era Dios hecho carne son demasiado profundas para ser aceptadas por algunas personas hoy en día. Como consecuencia, pueden ser que rechacen, critiquen o denuncien a sus seguidores. Lo mismo podemos decir de los líderes religiosos que vivían en los tiempos de Jesús. Ellos deseaban matar a Jesús por sus enseñanzas y acciones, incluyendo sanar a las personas, entre otros milagros. Jesús les dijo, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aunque lo buscaban para matarlo, nunca pudieron encontrar una razón legítima para acusarlo. Él siempre fue constante en quién era, en lo que decía y en lo que hacía. Siempre habló con la verdad y continuamente demostró compasión por los enfermos y los necesitados. La única manera en que los líderes religiosos pudieron condenarlo a muerte fue acusándolo de rebelión, lo cual era mentira. Jesús nació con el propósito de testificar la verdad. Regresemos al diálogo entre Jesús y Pilatos. Cuando el gobernador le pregunta, ¿qué es la verdad estaba frente a él, en la persona de Jesucristo. Por primera vez en su vida, el líder romano fue confrontado con la máxima verdad, pero no se dio cuenta de eso. Irónicamente, fue precisamente a Pilatos a quien le tocó determinar la culpabilidad o inocencia de Jesús. Porque Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es verdad? Aparentemente no fue porque pensó que la máxima verdad se podía descubrir. Quizás estaba siendo evasivo o escéptico. Al final, Pilatos no sostuvo la verdad, sino que permitió que un hombre inocente muriera. Pilatos había declarado, yo no hallo en él, Jesús, ningún delito. Después de hablar con Jesús, el gobernador reconoció que él no era culpable de rebelión contra Roma y que estaba siendo falsamente acusado. Jesús había establecido, mi reino no es de este mundo.
Sin embargo, el líder romano cedió a la demanda de la multitud de crucificar a Jesús. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Lavar nuestras manos de la verdad no nos exonera de responsabilidad cuando estamos frente a la verdad. Solo existe una forma de responder: reconociendo y recibiendo a Jesús. Cada una de las palabras y promesas de Jesús se cumplirán. Nuestro entendimiento humano es parcial y condicional. Retar o ir en contra de las enseñanzas de Jesús nos convierte en opositores de la verdad y tarde o temprano sufriremos las consecuencias por rechazarlo. Pero si aceptamos a Jesús como la verdad, si creemos en Él, vamos a recibir perdón, paz y entendimiento espiritual. La única forma de encontrar la verdad es recibiendo a Jesús. ¿Cuál es el proceso por el cual recibimos a Jesús como la verdad? Esto no sucede solo por medio de nuestra lógica o razonamiento humano o por medio de nuestros sentidos naturales. Esto viene por medio de la revelación, reconociendo y aceptando la verdad de quién es Jesús y de lo que ha dicho y hecho, y poniendo nuestra confianza y creencia en Él. Esto es lo que significa tener fe. Ahora brevemente, comparemos lo que es la razón y la fe. Cuando razonamos con nuestro intelecto, buscamos entender algo antes de creerlo, aceptarlo y actuar en base a ello. Este es un proceso válido para usar en relación a las realidades y propiedades de nuestro mundo físico. No es mi intención sugerir que debemos eliminar la razón, pero sí que debemos asignarle su lugar y uso apropiado. En contraste, cuando ejercemos nuestra fe, recibimos verdad espiritual al creer primero lo que Dios ha dicho. Esto nos lleva a entender esta verdad espiritual con nuestras mentes y a aplicarla en nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La razón no puede ser el primer recurso que usemos cuando lidiamos con cosas que trascienden el mundo natural, porque en el mundo de lo sobrenatural solo la fe y el discernimiento espiritual nos permitirán recibir revelación que después puede ser aplicada en el mundo natural por medio de nuestro razonamiento. Quiero dejar esto en claro, que no estoy disminuyendo la importancia del intelecto o de la educación. Soy pro intelecto y pro educación. Tengo una maestría y un doctorado en teología y animo a los jóvenes a ir a la universidad. Pero creo que si sometemos nuestro razonamiento y lógica a Dios, Él las hará creativas y poderosas con entendimiento espiritual. La siguiente es la historia de John Lafitte, quien fue entrenado en ingeniería aeroespacial. Después de descubrir la verdad en Cristo Jesús, comprometió su intelecto y razón para la gloria de Dios. La verdad de Jesús desata un poder sobrenatural para salvar, restaurar, sanar, liberar y dar vida. Aunque algunos no aceptan las manifestaciones sobrenaturales de Dios cuando las ven, otros, como John, reconocen que hay más poder conocer en esta vida de lo que se puede conocer por medio de los sentidos físicos. Desde mi niñez tenía el fuerte deseo de ser astronauta. En mi búsqueda por alcanzar esta meta, fui a MIT, Massachusetts Institute of Technology, y después a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde recibí un doctorado en ingeniería aeroespacial. Cuando era estudiante en la universidad, mi madre conoció a Jesús y cada vez que la visitaba durante las vacaciones, ella me llevaba a la iglesia. Así fue como obtuve un conocimiento intelectual de Dios, pero vivía como quería. En camino a mi graduación, lo único que puedo decir es que Jesús se me reveló como lo que es, el Cristo vivo. En 1992 comencé a experimentar gran hambre por él. Mientras escuchaba a un predicador cristiano en la televisión, me arrodillé e hice a Jesús mi Señor y Salvador. En ese instante me convertí en una persona totalmente diferente. Oraba por horas, leía la Biblia sin cansarme y cuando me era posible iba a todos los eventos que ofrecía mi iglesia local. Me sumergí en sus cosas. Dios puso un llamado en mi vida, el de maestro para el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:11.
Mientras la NASA procesaba mi aplicación para ser astronauta, enseñaba como profesor asociado en la Universidad de Miami y trabajaba como ingeniero consultor. Más adelante obtuvo mi doctorado y trabajé como investigador para FIU, Florida International University, donde hice investigaciones para la NASA, la FAA, Administración Federal de Aviación, DOE, Departamento de Energía y otras agencias. Sin embargo, notaba que Dios me alaba más cada día hacia el ministerio. Mi don para enseñar, su palabra fue reconocido por otros cuando enseñaba. Finalmente tuve que escoger entre mi deseo de ser astronauta y mi llamado de servir a Dios como un maestro de la Biblia. Batallé mucho con esta decisión hasta que decidí hacer la voluntad de Dios. Como resultado, hoy soy un ministro de Jesucristo en una de las iglesias hispanas más grandes en América, un maestro para el cuerpo de Cristo y vicepresidente ejecutivo de USM, Universidad Sobrenatural del Ministerio, una institución educacional afiliada al Ministerio Internacional El Rey Jesús. El propósito de USM es cambiar las vidas de miles de cristianos, activándolos en el poder sobrenatural de Dios. Me siento completo cuando veo que Dios me usa para sanar y liberar a la gente de forma sobrenatural, al igual que entrenar a las personas en un conocimiento comprensivo de su palabra, la Biblia. He visto cómo Él les da vista a los ciegos y abre los oídos de los sordos, cómo alarga piernas que están más cortas que las otras, cómo crea órganos nuevos y otras partes del cuerpo, y cómo levanta a las personas de sus sillas de rueda. Hoy entiendo que no soy un ingeniero conocedor de la palabra de Dios, soy un ministro de Jesucristo con conocimientos de ingeniería. Primero la fe percibe, luego se aplica la razón, reconectándonos a la verdad absoluta. Si Jesús se pudo revelar a la mente científica de un ingeniero que antes aceptaba solo lo que sus 5 sentidos naturales podían percibir, Él puede hacer lo mismo en usted. Quizás ha sido entrenado para considerar el mundo solo por medio de hechos empíricos, pero reconoce que algo le falta en su vida. Hay un vacío en su vida que no puede llenar, preguntas filosóficas que no ha podido responder o enfermedades que no ha podido superar. Incluso más que otras personas que no tienen una inclinación científica, usted sabe que hay un límite para lo que su mente puede conocer o interpretar en la vida. Sin tomar en cuenta lo inteligente que usted es o nivel de educación que tiene, todavía en un ser humano con un espíritu que necesita estar conectado a su fuente, la verdad absoluta, Jesucristo. Abra su corazón y permita que Él se le revele. En Él va a encontrar respuestas para la vida, que todo el conocimiento científico junto jamás le podrá dar. Por ejemplo, en cierta oportunidad enseñaba acerca del poder de Jesús para transformar vidas y sanar cualquier enfermedad. Y entonces ocurrió un milagro asombroso. Después de recibir una transfusión de sangre durante una cirugía, una mujer de 40 años fue diagnosticada con hepatitis C, una enfermedad infecciosa que hace sufrir a las personas de una condición crónica que puede eventualmente progresar hasta convertirse en cirrosis hepática y cáncer. El médico de la mujer es un líder en mi iglesia y la invitó a un servicio. Al escuchar la prédica, ella decidió aceptar a Jesús como su Salvador. Más adelante comencé a demostrar la verdad que había enseñado orando en contra de cualquier enfermedad presente en las personas que estaban en el servicio. Hasta ese momento no conocía a esa mujer ni estaba al tanto del mal que sufría. Sin embargo, el poder de Jesús vino sobre ella. Más tarde, ella nos dijo que sintió un fuego indescriptible pasar por su cuerpo. Al día siguiente, el doctor la examinó y le hizo nuevos exámenes para verificar su sanidad. Para sorpresa de la mujer, todos los exámenes salieron negativos. Dios había hecho algo en sus células hepáticas, erradicando las infecciones virales por completo. La palabra que prediqué no fue simple teoría, porque Jesús tiene el poder para hacer milagros. Y Él dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. ¿Cómo responderá?
Si ha buscado la verdad en todos lados sin éxito, es posible que haya buscado en los lugares equivocados o que haya tocado puertas equivocadas o le haya preguntado a quien no tiene la respuesta correcta o le haya pedido a alguien que no tiene nada que dar. Hoy le presento a Jesús como la verdad y la respuesta a todas sus preguntas. Solo Él puede satisfacer su sed. Por el amor genuino, por justicia, por llenura y por cualquier otra cosa que pueda necesitar. Cuando crea en Jesús y lo reciba, Él le dará la paz que no había podido obtener, el amor que no había encontrado y la esperanza que le había sido negada. Jesucristo, la verdad, está delante de usted ahora mismo. ¿Cómo le va a responder? ¿Acaso le va a dar la espalda? ¿Buscará otra verdad que parezca más fácil o más conveniente? ¿Acaso se lavará las manos de la máxima realidad? ¿Se humillará delante de Dios reconociendo que Jesús es su Hijo y que murió por sus pecados y enfermedades? Sería muy triste creer en una mentira y después darse cuenta que es demasiado tarde. Tenga valor y enfrente la verdad de Cristo, reconociendo que necesita de su señorío y salvación. El Espíritu Santo de Dios nos revela su verdad y nos da una oportunidad para responder. Jesús dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Por lo tanto, respóndale a Jesús diciéndole: por la fe que me ha sido dada, yo te recibo como el camino, la verdad y la vida, mi Salvador. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él es la verdad. Cuando estamos frente a la verdad, nuestra respuesta va a determinar nuestro destino.